¿Sabías que una ostra, tan solo una, filtra entre 120 y 160 litros de agua al día? Puede alimentarse por sí sola y, lo más interesante, ser un filtro, eliminando bacterias de E. coli en menos de 8 horas, según la investigación del científico Rui Martins. Me pongo a pensar un poco en el día del trabajo de esta pequeña ostra y me la imagino en un ambiente sucio, en un ambiente desagradable, en el cual ella no puede ver más allá que lo que tiene enfrente. Pero pasadas las 8 horas, ella solamente ve claridad. Sin embargo, nuestra mente podría funcionar de la misma manera, porque lograríamos purificar y filtrar todas esas malas experiencias, malas actitudes, todas esas cosas que no nos permiten tener una visibilidad clara de nuestras metas. Pues el día de hoy tú serás esa ostra. Y te preguntarás que por qué. Y es que muchas veces, como humanos, nos encontramos en situaciones que nos ponen en la misma posición que la ostra. Y no solamente en lugares sucios y desagradables. También nos podemos encontrar con malas amistades, falta de oportunidades, etcétera, etcétera. Nuestra meta, estando en modo ostra, debiera de ser que cuando las personas consideren que eso que está ahí no te funciona, que eso no te puede ser útil para alcanzar tus sueños, tú lo conviertas en algo productivo. Y sí, muchas personas no van a querer cambiar su mentalidad, inclusive no van a querer ayudarte a cambiar eso que te está dañando a ti y a tu comunidad. Pero recordemos, hay dos tipos de personas: los que quieren mejorar y los que siguen igual o incluso peor. El pensador Schopenhauer nos cita una frase grandiosa y concreta. Dice que muy pocas veces pensamos en lo que realmente tenemos, pero pensamos muchas veces más en lo que nos hace falta. La creación de mi emprendimiento se dio de la misma manera, en un lugar donde por situaciones de violencia no pude dar a conocer mis productos de la manera en que me hubiese gustado. Había muchas dificultades que me hicieron pensar que no debía empezar a hacer mi emprendimiento. Había 50 excusas para dejarlo, pero corrí por una para empezarlo. En la actualidad, mi emprendimiento está por vía internet teniendo éxito. Y sí, es que muchas veces no van a llegar las herramientas como lo esperas. Muchas veces te va a tocar crear tus propias herramientas. Y quizás es el lado que no nos gusta como seres humanos. No nos gusta mucho trabajar por lo que queremos. Pero si quieres tu éxito, tendrás que hacerlo. Tenemos un gran ejemplo con las ostras. Y es que cuando en ella se introduce algo ajeno a su cuerpo, ella, como método de defensa, reacciona cubriendo eso con una capa de minerales, carbonato de calcio y una proteína llamada coicholina. Y dirán, ¿qué nombres tan raros? Pero lo cubre y lo cubre y lo cubre. Y se crea lo que nosotros el día de hoy conocemos como una perla. Algo tan grandioso como eso surgió de siquiera un granito de arena, un pedacito de plástico. Algo que tú no verías útil se convirtió en algo tan elegante, algo tan brilloso. Pero no fue fácil. La creación de una sola perla dura entre 7 a 10 años. Una sola perla. Quiero que mires tu mano. Quiero que todos miren su mano en este momento. Y piensen de qué tamaño es la perla a comparación de su mano. Algo así fue difícil de crearse, pero sigue siendo brilloso, sigue siendo elegante, sigue siendo algo de lo que te puedes sentir orgulloso. Tú eres ese filtro, eres ese generador de cosas grandiosas de lo que nadie espera. El día de hoy pregúntate, ¿qué vas a sacar de esto? Ten en mente
que lo que para otros es malo, tú lo puedes volver algo genial. Sé tú ese filtro. Sé tú la persona que convierta cosas grandes en mucho más grandes. Y te aseguro que las puertas se abrirán siempre que tú estés en modo ostra.